Bienvenidos, valientes campistas, a una noche que nunca olvidarán. Bajo el manto oscuro del cielo estrellado, las llamas de nuestra fogata iluminarán más que solo nuestros rostros. Esta noche, desenterramos los relatos más aterradores, aquellos que han dejado una marca indeleble en quienes los han escuchado, historias de terror que han viajado de boca en boca, de generación en generación, historias que nos recuerdan que en la oscuridad del bosque no estamos solos. Prepárense para conocer las leyendas que acechan en las sombras, los espíritus que merodean en silencio y los misterios que jamás han sido resueltos. Así que, acomódense junto al fuego, abracen su manta con fuerza y mantengan los ojos bien abiertos, porque esta noche sus peores pesadillas pueden convertirse en realidad. Todo comenzó una noche, cuando mi pareja y yo decidimos disfrutar de un fin de semana alejados de la ciudad, en plena naturaleza. Escogimos un bosque remoto como nuestro destino. Montamos nuestra tienda de campaña en un claro, rodeados por majestuosos árboles y un cielo estrellado. Nuestra rutina diaria en la ciudad era extenuante. El trabajo, el tráfico y el ruido constante nos tenían agotados. Necesitábamos una escapada, un respiro de la vida urbana. Al planificar el viaje, nos emocionaba la idea de estar en contacto con la naturaleza, respirar aire fresco y disfrutar de la tranquilidad que solo un bosque remoto puede ofrecer. Habíamos oído hablar de este lugar por amigos que lo habían visitado y lo describían como un paraíso escondido, un refugio de paz y serenidad. La expectativa de encontrar ese respiro fue lo que nos llevó a elegirlo como nuestro destino. Llegamos al bosque en la tarde, justo cuando el sol empezaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La carretera de tierra que nos condujo allí estaba bordeada por densos árboles, creando un túnel natural que nos aislaba del resto del mundo. Al llegar al claro, nos recibieron los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas y el crujido ocasional de ramas bajo nuestros pies. Montar la tienda de campaña fue una tarea sencilla, casi terapéutica. Nos reímos mientras luchábamos con los postes y las cuerdas, sintiendo que la desconexión de la tecnología y las obligaciones cotidianas nos acercaba más el uno al otro. Una vez la tienda estuvo lista, nos acomodamos en el interior, sacamos nuestras mantas y preparamos una pequeña fogata para cocinar la cena. El olor de la comida se mezcló con el aroma fresco del bosque, y al anochecer, el cielo estrellado nos dejó sin aliento. No había luces de la ciudad para opacar el brillo de las estrellas, y la Vía Láctea se extendía majestuosamente sobre nosotros. Sentados alrededor del fuego, compartimos historias y sueños, sintiéndonos más conectados que nunca. Parecía una noche perfecta, la escapada que tanto habíamos deseado. La atmósfera tranquila del bosque comenzó a cambiar sutilmente. Al principio, apenas notamos las diferencias. El crepitar del fuego y nuestras risas habían llenado el aire, haciéndonos sentir seguros y contentos. Sin embargo, poco a poco, esos sonidos se hicieron menos reconfortantes y más inquietantes. El viento, que antes había sido una brisa suave, comenzó a soplar con más fuerza, susurrando entre los árboles de una manera que parecía casi antinatural. Era un sonido agudo y persistente, que parecía formar palabras ininteligibles. Nos miramos, intentando reírnos del fenómeno, atribuyéndolo a nuestra imaginación o a simples caprichos del clima, pero la incomodidad creció. Los animales del bosque, que inicialmente nos habían acompañado con sus cánticos nocturnos, parecían haber enmudecido. El silencio se volvió palpable, solo interrumpido por el inquietante murmullo del viento. Mi pareja sugirió que quizás deberíamos entrar en la tienda y cerrar bien las entradas para protegernos del frío. Seguimos con nuestras actividades, intentando retomar la normalidad. Hablamos de cosas triviales. Tratamos de no darle importancia a la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Sin embargo, la inquietud se aferró a nosotros.
Cada pequeño ruido se magnificaba en la quietud de la noche. Los crujidos de las ramas, el susurro de las hojas, todo parecía tomar un matiz siniestro. A veces, sentíamos como si esos sonidos no fueran del viento, sino de algo más. Tratamos de convencernos de que todo tenía una explicación lógica. Era, después de todo, un bosque. Los sonidos eran normales, naturales. Sin embargo, en el fondo, ambos sabíamos que había algo más. Algo que no podíamos ver, pero que podíamos sentir. Una presencia invisible que nos rodeaba, observándonos desde las sombras. El tiempo pasó lentamente. Nos sumergimos en un estado de vigilancia constante, nuestros sentidos agudizados por la adrenalina. Cada vez que un sonido desconocido rompía la calma, nuestros cuerpos reaccionaban instintivamente, preparándose para algo que no podíamos identificar. La primera vez que escuchamos los pasos, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo cubierto de hojas. Me giré rápidamente, esperando ver algún animal pequeño, pero no había nada. Mi pareja también los escuchó. Nos miramos tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás era algún ciervo o zorro, nos decíamos, aunque ambos sabíamos que esos pasos tenían algo extrañamente humano. La tensión aumentó cuando los susurros comenzaron. No eran palabras claras, sino más bien murmullos indistintos que parecían flotar en el aire, justo fuera del alcance de la comprensión. Era como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros, susurrando nuestros nombres en un tono apenas audible. Intentamos localizar la fuente de los susurros, girándonos una y otra vez, pero siempre nos encontrábamos solos. La sensación de ser observados se intensificó. Parecía que cada sombra, cada rincón oscuro del bosque, albergaba ojos invisibles que nos seguían con una atención malsana. A pesar del miedo, intentamos mantener la calma. Nos decíamos que todo era producto de nuestras mentes, que el aislamiento y la oscuridad jugaban trucos con nuestros sentidos. Pero en el fondo, sabíamos que algo no estaba bien. Cada paso y susurro incrementaban nuestra paranoia, haciendo que cada minuto se sintiera como una eternidad. El miedo se instaló en nuestras mentes como una niebla densa. Las sombras parecían moverse por sí solas, alargándose y contrayéndose en formas grotescas. Cada vez que encendíamos nuestras linternas, esperábamos ver algo que nos explicara lo que estábamos experimentando. Pero la luz solo revelaba el vacío inquietante del bosque. La oscuridad se volvió opresiva, como si el propio bosque conspirara contra nosotros. El claro que antes había sido un refugio de paz, ahora se sentía como una trampa. A pesar de nuestros intentos de racionalizar la situación, el miedo era palpable. Cada sonido se amplificaba en la quietud de la noche. Los susurros se hicieron más insistentes, más cercanos. A veces, podía sentir el aliento frío en mi cuello, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Pero siempre que me giraba, solo encontraba el vacío. Intentamos hablar en voz alta, mantenernos ocupados, pero el pánico se filtraba en nuestras conversaciones, en nuestros movimientos. La paranoia nos llevó a examinar cada rincón de nuestro campamento. Buscamos señales de intrusos, huellas en el suelo, cualquier cosa que pudiera explicar los pasos y susurros. Pero no encontramos nada. Era como si el propio bosque se estuviera burlando de nosotros. La línea entre la realidad y la imaginación se desdibujaba. ¿Eran nuestros propios miedos los que nos hacían escuchar esos sonidos? ¿O había realmente algo ahí afuera, acechándonos desde las sombras? Cada minuto se volvía más insoportable, la espera más agónica. La noche parecía interminable, y el amanecer estaba aún muy lejos. El aullido rasgó el silencio de la noche como un cuchillo. Era un sonido profundo, gutural, que resonó en nuestros huesos y nos dejó paralizados. No era el aullido de un lobo o cualquier otro animal conocido. Tenía una cualidad sobrenatural, como si viniera de otro mundo. Mi piel se erizó y mi corazón comenzó a latir desbocado.
Miré a mi pareja y vi el mismo miedo reflejado en sus ojos. Sabíamos que lo que estábamos escuchando no era normal. El aullido parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndonos en una ola de terror primitivo. Nos quedamos inmóviles conteniendo la respiración, esperando que el sonido se desvaneciera. Pero en lugar de eso, el aullido se intensificó, llenando el aire con una vibración que hacía temblar nuestras entrañas. Parecía que el mismo bosque respiraba con ese sonido, como si estuviera vivo y consciente de nuestra presencia. Intenté racionalizarlo, pensar que quizás era solo el eco distorsionado de algún animal lejano, pero en el fondo, sabía que no era así. Este aullido tenía una intención, una presencia que nos llamaba desde las profundidades del bosque. El miedo se transformó en una urgencia desesperada. Teníamos que salir de ahí, alejarnos de lo que fuera que estaba emitiendo ese sonido. Nos agarramos de la mano, buscando consuelo en el contacto humano. La conexión nos dio un breve respiro, un recordatorio de que no estábamos solos en esta experiencia aterradora. Pero el aullido seguía, reverberando en nuestros oídos, instándonos a movernos. La adrenalina corría por nuestras venas, preparándonos para huir. ¿Pero a dónde? El bosque era un laberinto oscuro y desconocido, y cada sombra parecía esconder un peligro. Con el corazón latiendo desbocado, encendimos nuestras linternas y comenzamos a caminar hacia la fuente del aullido. Cada paso era una mezcla de terror y fascinación. El bosque, que antes había sido un refugio de paz, ahora se sentía como un laberinto oscuro y hostil. La luz de nuestras linternas apenas penetraba la densa oscuridad, creando sombras que se movían y retorcían a nuestro alrededor. Caminamos en silencio, con los sentidos agudizados, atentos a cualquier indicio de peligro. La curiosidad nos empujaba a avanzar, mientras el miedo nos susurraba que nos alejáramos. El aire estaba frío y pesado, cargado de una tensión casi palpable. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies sonaba como un estruendo en la quietud de la noche. Los árboles se alzaban como gigantes oscuros, sus ramas entrelazadas creando una red que apenas dejaba pasar la luz de nuestras linternas. Nos movíamos con cautela, intentando no hacer ruido, pero cada pequeño sonido parecía atraer más atención sobre nosotros. La sensación de ser observados se intensificaba con cada paso, como si los ojos invisibles del bosque nos siguieran de cerca. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el aullido se hacía más fuerte. No parecía provenir de una sola dirección, sino de todas partes a la vez, resonando en nuestros oídos y llenándonos de un terror indescriptible. Traté de mantener la calma, recordándome a mí mismo que tenía que proteger a mi pareja, pero la incertidumbre y el miedo eran abrumadores. ¿Qué era lo que estábamos persiguiendo? ¿Era realmente una criatura sobrenatural? ¿O nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada? Un claro apareció de repente, como si el bosque se hubiera abierto para revelarlo. La luna, parcialmente oculta por las nubes, iluminaba tenuemente el lugar, creando un ambiente surrealista. Allí, en medio de la maleza, vimos la tumba. Era una piedra antigua, erosionada por el tiempo, cubierta de musgo y enredaderas. Nos acercamos con cautela, las linternas temblando en nuestras manos. Al iluminar la lápida, nuestros corazones se detuvieron. Grabada en la piedra estaban nuestros nombres y la fecha de nuestra llegada al bosque. No podía ser una coincidencia. El frío se apoderó de mí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado sobre sí mismos para llevarnos a este momento. Mi mente intentaba procesar lo que veíamos, pero ninguna explicación lógica surgía. ¿Cómo podían estar nuestros nombres y la fecha de nuestra llegada en una tumba antigua? ¿Era una advertencia? ¿Una señal? Las preguntas se amontonaban en mi mente, pero ninguna respuesta parecía suficiente. Sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies, que la realidad misma se desmoronaba. Mi pareja y yo nos miramos, compartiendo el mismo pánico.
El claro, que debería haber sido un lugar abierto y seguro, se sentía ahora como una trampa. La presencia que habíamos sentido toda la noche parecía haberse concentrado en ese punto, envolviéndonos con una intensidad que era casi tangible. La linterna parpadeó, sumiéndonos brevemente en la oscuridad antes de volver a encenderse. El miedo se convirtió en desesperación. Teníamos que salir de allí, pero cada paso nos parecía más difícil. La tumba, con su inscripción imposible, nos había atrapado en una realidad que no comprendíamos. El instinto de supervivencia se apoderó de nosotros. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, empezamos a correr, sin mirar atrás. El claro se desvaneció rápidamente, reemplazado por la maraña de árboles y sombras del bosque. Nuestros pasos resonaban en la quietud de la noche, el sonido de nuestra huida amplificado por el silencio opresivo. Las linternas, que habían sido nuestra única fuente de luz, comenzaron a fallar. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, implacable y aterradora. Cada vez que una linterna parpadeaba, sentíamos que la presencia se acercaba más. Corrimos a ciegas, tropezando con raíces y ramas, apenas manteniendo el equilibrio. El miedo era nuestro único guía, empujándonos hacia adelante. La sensación de ser perseguidos era abrumadora. Sentía que algo invisible nos seguía, acechándonos en las sombras. La presencia se hacía más fuerte, más palpable, como si el propio bosque estuviera vivo y tratando de atraparnos. Los susurros y los pasos se mezclaban con el sonido de nuestra huida, creando una cacofonía de terror. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos una luz en la distancia. Era la luz de la carretera, un signo de civilización y seguridad. Con las últimas fuerzas que nos quedaban, nos dirigimos hacia ella. Al salir del bosque, la sensación de alivio fue abrumadora. La presencia que nos había acechado desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando solo el eco de nuestro miedo. Nos detuvimos, jadeando por el esfuerzo y el pánico, sin atrevernos a mirar atrás. El bosque, que había sido un lugar de tranquilidad y belleza, se había convertido en una pesadilla. El regreso a la civilización fue surrealista. Conducimos en silencio, aún impactados por lo que habíamos vivido. Las luces de la ciudad, que antes nos parecían ruidosas y molestas, ahora nos brindaban una sensación de seguridad y normalidad. Al llegar a casa, nos dimos cuenta de lo afortunados que éramos de haber salido del bosque. Durante días, nuestras conversaciones giraron en torno a lo que había sucedido. Intentamos encontrar explicaciones racionales, pero cada teoría parecía insuficiente. Nos sumergimos en la investigación, buscando historias de otros que hubieran tenido experiencias similares en ese bosque. Encontramos relatos de aullidos inexplicables, de presencias invisibles, pero ninguno coincidía exactamente con lo que habíamos vivido. Parecía que nuestro encuentro con lo desconocido era único, un misterio que quizás nunca resolveríamos. La tumba con la fecha de nuestra llegada seguía siendo el elemento más desconcertante. ¿Cómo podía estar allí? ¿Qué significaba? Con el tiempo, la experiencia dejó de ser el centro de nuestras vidas, pero nunca desapareció por completo. En las noches tranquilas, cuando el viento susurra entre los árboles, me encuentro recordando ese bosque. El miedo ha disminuido, pero la curiosidad permanece. ¿Qué fue lo que nos acechó esa noche? ¿Era una manifestación sobrenatural? ¿O simplemente nuestras mentes jugando trucos? La verdad, sea cual sea, sigue siendo un enigma. Nos alejamos de ese lugar, prometiéndonos no volver jamás, pero una parte de nosotros siempre se pregunta si el misterio algún día se resolverá. Era una noche fría y oscura, una de esas noches en que la naturaleza parece estar en un estado de hibernación profunda, donde el silencio es tan absoluto que se vuelve casi palpable. Había decidido escapar del bullicio de la ciudad y buscar un poco de paz en las profundidades del bosque.
Mi tienda de campaña estaba situada en un claro rodeado de altos árboles cubiertos de nieve, cada uno de ellos como un guardián silencioso en la vasta extensión blanca. La nieve fresca crujía bajo mis pies con cada paso que daba, un sonido que normalmente encontraría reconfortante, pero que esa noche tenía un matiz inquietante. El aire era frío y cortante, haciendo que cada inhalación se sintiera como una punzada en mis pulmones. El cielo estaba despejado, permitiendo que la luz de la luna se filtrara a través de las ramas desnudas de los árboles, proyectando sombras largas y retorcidas sobre el suelo nevado. Me paré un momento a observar el paisaje, admirando la belleza etérea del entorno. Todo parecía congelado en el tiempo, una postal de invierno perfecta y serena. Sin embargo, había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. No podía precisar exactamente qué era, pero había una sensación de que no estaba solo. Traté de sacudirme esa sensación y me concentré en preparar mi campamento para la noche. Encendí una pequeña fogata para mantenerme caliente y cociné una cena sencilla. El calor del fuego era reconfortante, y por un momento logré relajarme y disfrutar de la calma que había buscado. Pero esa sensación inquietante no desaparecía. De vez en cuando, tenía la impresión de ver algo moviéndose en el rabillo del ojo, una sombra fugaz entre los árboles. Me decía a mí mismo que era solo el juego de luces y sombras, o tal vez un animal nocturno pasando cerca. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se volvía más intensa. Finalmente, decidí que era hora de retirarme a mi tienda y tratar de dormir un poco. Me metí en mi saco de dormir, esperando que la calidez y el confort me ayudarían a olvidar mis inquietudes. Afuera, la fogata se extinguía lentamente y el bosque volvía a sumirse en la oscuridad y el silencio. Sin previo aviso, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, una sensación tan intensa que me dejó inmóvil por un momento. Era como si una mano invisible me hubiera tocado, enviando una ola de frío a través de mi cuerpo. Me quedé quieto, aguzando el oído, tratando de captar cualquier sonido que pudiera explicar esa sensación. Pero todo lo que escuchaba era el crujir distante de la nieve y el susurro del viento entre los árboles. La sensación de ser observado era ahora abrumadora. Podía sentir una mirada penetrante, una presencia que se ocultaba en las sombras más densas del bosque, observándome con una intensidad que me hacía sentir vulnerable. Intenté razonar conmigo mismo, diciéndome que era solo mi imaginación. Había estado solo en el bosque muchas veces antes, y nunca había experimentado algo como esto. Me sumergí más profundamente en mi saco de dormir, intentando encontrar consuelo en su calidez, pero la sensación de estar bajo vigilancia no desaparecía. Mi mente comenzó a correr, llenándose de imágenes de criaturas que podrían acechar en la oscuridad, desde animales salvajes hasta figuras fantasmales de viejas leyendas. Me recordé que no había visto ni oído nada fuera de lo común, que todo estaba en mi cabeza. A pesar de mis esfuerzos por ignorar esa sensación, mi cuerpo se mantenía tenso, cada músculo preparado para reaccionar a la más mínima señal de peligro. El viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran y crujieran. Cada sonido parecía amplificado, resonando en la quietud de la noche. Mi mente volvió a esos relatos de caminantes solitarios que se habían perdido en el bosque, historias que había escuchado de niño y que ahora parecían demasiado reales. ¿Podría ser posible que algo estuviera realmente ahí afuera? Algo que había permanecido oculto en las sombras durante siglos, esperando a que alguien como yo se aventurara en su territorio. Decidí cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración, tratando de calmar mi mente y mi cuerpo. El ritmo constante de mis inhalaciones y exhalaciones comenzó a tener un efecto relajante, y lentamente empecé a sentir que el sueño se apoderaba de mí. La sensación de ser observado no desapareció del todo, pero logré encontrar un poco de paz en la oscuridad de mi tienda de campaña. Pero justo cuando me estaba quedando dormido, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento moviéndose a través de las ramas de los árboles,
pero pronto me di cuenta de que era diferente. Era una voz, susurrante y apenas audible, pero lo suficientemente cerca para hacerme despertar de golpe. Me senté rápidamente en mi saco de dormir, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La voz era etérea, como si proviniera de algún lugar entre los árboles y el viento, un murmullo persistente que parecía rodearme por completo. Me quedé inmóvil, tratando de localizar el origen del sonido, pero no vi nada más que la oscuridad y los árboles que me rodeaban. El susurro continuaba, una mezcla de palabras incomprensibles y sonidos guturales que se desvanecían en el aire. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Estaba escuchando realmente una voz? ¿O era simplemente mi imaginación desbordada por la soledad y el aislamiento del bosque? Traté de convencerme de que era solo el viento jugando con mi mente, pero la claridad y la cercanía de los susurros hacían que fuera difícil de ignorar. Salí de mi saco de dormir y encendí una linterna, apuntando el haz de luz hacia la oscuridad que rodeaba mi tienda. Los árboles parecían aún más altos y amenazantes bajo la luz artificial, sus sombras proyectadas en ángulos extraños que distorsionaban el paisaje. Moví la linterna lentamente, escaneando el área en busca de cualquier señal de movimiento o presencia, pero no encontré nada fuera de lo común. A pesar de no ver nada, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien estaba ahí afuera, observándome y susurrando en la oscuridad. Los susurros continuaban, ahora un poco más fuertes y claros, pero aún incomprensibles. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarme algo que no quería o no podía entender. Mi mente volvió a las historias de fantasmas y espíritus que había escuchado en mi juventud, relatos de almas perdidas que vagaban por los bosques buscando venganza o compañía. Podría ser que estaba siendo visitado por uno de esos espíritus, una entidad que había estado esperando en la oscuridad durante siglos para hacer su presencia conocida. Decidí que no podía quedarme en mi tienda sin hacer nada. Salí al aire frío de la noche, dejando la seguridad relativa de mi refugio. Cada paso que daba en la nieve parecía resonar en la quietud, y el haz de mi linterna cortaba la oscuridad como un cuchillo. Me moví lentamente, cada nervio en mi cuerpo alerta a cualquier cambio en el entorno. Los susurros parecían provenir de todas partes y de ninguna, un eco persistente en el aire helado. Me detuve varias veces, girando sobre mis talones, tratando de atrapar cualquier pista visual o auditiva que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Pero la noche permanecía inmutable, con solo el crujido ocasional de la nieve y el susurro del viento como compañía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los susurros comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Regresé a mi tienda de campaña, mi mente llena de preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud que no podía sacudir. Me metí de nuevo en mi saco de dormir, pero el sueño se me escapaba, mi mente reviviendo una y otra vez los susurros y la sensación de ser observado. Decidí que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada y traté de relajarme nuevamente. Me repetí a mí mismo que no había nada de qué preocuparse, que estaba seguro en mi tienda de campaña, lejos de cualquier peligro real. Pero incluso mientras me decía estas palabras, una parte de mí no podía ignorar los susurros que persistían en la oscuridad. Cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración, buscando ese estado de calma que tanto necesitaba. Pero los susurros no desaparecieron. Al contrario, parecían volverse más fuertes y más claros, aunque aún eran incomprensibles. Había un ritmo en ellos, una cadencia que sugería un mensaje o una advertencia, algo que mi mente no podía descifrar. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de sombras y figuras fantasmales invadían mi mente, creando un mosaico de miedo e incertidumbre. ¿Qué era lo que estaba susurrando en la oscuridad? ¿Era simplemente el viento jugando con mi percepción? ¿O había algo más? ¿Algo que desafiaba la lógica y la razón?
El frío se volvía más intenso, filtrándose a través de las capas de mi ropa y mi saco de dormir, haciendo que cada momento fuera aún más incómodo. Me daba la vuelta una y otra vez tratando de encontrar una posición que me permitiera relajarme, pero el miedo y la incomodidad se aferraban a mí como una segunda piel. Los susurros continuaron, ahora más fuertes y entrecortados, como si la entidad detrás de ellos se estuviera esforzando por hacerse entender. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más opresivo, como si una presencia invisible estuviera empujando contra mí. El miedo se apoderó de mí nuevamente, un miedo primitivo que no podía racionalizar ni controlar. Finalmente, me di cuenta de que algo no estaba bien. Esta no era simplemente mi imaginación o el efecto del aislamiento. Había algo real en esos susurros, algo que no podía ignorar. Decidí que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para romper el ciclo de miedo y ansiedad en el que me encontraba atrapado. Me senté en mi saco de dormir, mi linterna aún en mano, y comencé a escanear el interior de mi tienda de campaña. Cada rincón y cada sombra se convirtió en un posible escondite para la fuente de los susurros. Moví mis cosas, buscando cualquier señal de que no estaba solo, pero no encontré nada fuera de lo común. El viento afuera continuaba soplando, haciendo que las ramas de los árboles se movieran y crujieran, pero los susurros parecían provenir de dentro de la tienda, o al menos muy cerca de ella. Me quedé inmóvil, tratando de captar cualquier detalle que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero no había nada, solo el sonido persistente y desconcertante de los susurros. Finalmente, me rendí a la idea de que no podía entender lo que estaba pasando. Mi mente estaba en un estado de alerta máxima, cada sentido agudizado por el miedo y la incertidumbre. Me acurruqué en mi saco de dormir, mi linterna aún encendida, y traté de encontrar consuelo en la luz débil que proyectaba. Los susurros continuaron, pero ya no intenté descifrarlos. En lugar de eso, traté de aceptar su presencia como una parte del entorno, algo que simplemente existía y que no podía cambiar. Poco a poco, mi mente comenzó a adaptarse a la nueva normalidad, y el miedo se convirtió en una sensación de inquietud constante pero manejable. En ese momento, una ráfaga de viento agitó los árboles violentamente, rompiendo el silencio con un crujido ensordecedor. Las ramas golpeaban contra mi tienda de campaña, creando un sonido que resonaba como un tambor en mis oídos. Era como si el bosque entero se hubiera despertado de repente, protestando contra mi presencia. El sonido era ensordecedor, cada golpe de las ramas haciendo que mi corazón latiera más rápido. Pero incluso en medio de todo ese alboroto, los susurros retorcidos continuaban, ahora más persistentes y claros. Eran como voces malévolas que se colaban entre los crujidos y los golpes, creando una sinfonía de miedo e inquietud. Sentía que cada fibra de mi ser me decía que debía salir de allí, que algo terrible estaba a punto de suceder. Los susurros parecían ordenarme que me fuera, una advertencia que no podía ignorar. Mi mente estaba en un estado de sobrecarga, tratando de procesar la cacofonía de sonidos y la sensación de peligro inminente. El viento afuera era implacable, haciendo que la tienda de campaña se sacudiera y temblara. Parecía que en cualquier momento podría derrumbarse, dejándome expuesto al frío y a la oscuridad del bosque. Me sentía atrapado, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Cada segundo que pasaba, la sensación de urgencia crecía, una presión invisible que me empujaba a tomar acción. Me quedé sentado en mi saco de dormir, la linterna temblando en mi mano mientras la apuntaba hacia las paredes de la tienda. Las sombras danzaban y se retorcían, creando formas que mi mente interpretaba como figuras amenazantes. Los susurros se volvían más insistentes, más exigentes, como si la entidad detrás de ellos supiera que estaba ganando terreno. Finalmente, la combinación de miedo, el sonido ensordecedor y los susurros fue demasiado para mí. Decidí que no podía quedarme allí un minuto más. Rápidamente, comencé a empacar mis cosas.
mis manos temblando mientras trataba de recoger todo lo esencial. Cada sonido fuera de lugar hacía que mi corazón se detuviera, esperando ver una figura oscura o sentir una mano fría sobre mí. La ráfaga de viento no mostraba signos de amainar y las ramas continuaban golpeando contra la tienda con una violencia que parecía dirigida específicamente hacia mí. Sentía que el bosque entero estaba conspirando para echarme, y no estaba dispuesto a quedarme para averiguar por qué. Rápidamente comencé a empacar mis cosas. Mis manos temblaban y se me hacía difícil coordinar mis movimientos. Cada sonido fuera de lugar, cada golpe de una rama contra la tienda, hacía que mi corazón se detuviera por un instante y luego latiera con una fuerza renovada. Sabía que tenía que irme, pero el miedo me hacía torpe y lento. Mientras recogía mis pertenencias, los susurros continuaban, ahora mezclados con el sonido del viento y las ramas. Era una cacofonía aterradora, una mezcla de sonidos que parecía diseñar una atmósfera de puro terror. Me esforzaba por mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo necesitaba salir de allí y todo estaría bien. Finalmente, logré empacar todo lo esencial y me dirigí hacia la salida de la tienda. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la cremallera, una sombra alta y oscura apareció frente a mí. Mi corazón casi se detuvo al verla. Era una figura siniestra, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Sus garras afiladas eran visibles incluso en la penumbra, y parecía que estaba hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. La sombra me miraba fijamente, y sentí como si esos ojos rojos pudieran ver directamente a través de mí, desnudando mis miedos más profundos y exponiendo cada rincón de mi alma. Era una presencia abrumadora, y por un momento me quedé paralizado, incapaz de moverme o pensar. Finalmente el instinto de supervivencia se impuso sobre el miedo. Salí corriendo tan rápido como pude. Dejé atrás todas mis pertenencias, sabiendo que nada de eso importaba si no lograba escapar. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero no me detuve. Mis pies se movían automáticamente, llevando mi cuerpo lejos de la tienda y de la sombra. Podía escuchar los pasos de la sombra siguiéndome de cerca, un sonido que hacía eco en el silencio del bosque. Sentía su aliento frío en mi nuca, una presencia constante que me empujaba a correr más rápido. Mi corazón latía desbocado, y cada inhalación se sentía como un ardor en mis pulmones. El bosque parecía interminable, cada árbol una barrera que me impedía ver más allá. Corría sin rumbo, guiado solo por la desesperación y el deseo de escapar. La sombra seguía detrás de mí, nunca demasiado lejos, siempre presente. Sentía que en cualquier momento podría alcanzarme, y el miedo a esa posibilidad me daba fuerzas para seguir adelante. El bosque era un laberinto de sombras y árboles, cada uno de ellos una barrera que me impedía ver más allá. Corría sin rumbo, guiado solo por la desesperación y el deseo de escapar. La sombra seguía detrás de mí, nunca demasiado lejos, siempre presente. Sentía que en cualquier momento podría alcanzarme, y el miedo a esa posibilidad me daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, cuando ya estaba a punto de caer de agotamiento, vislumbré las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. La vista me dio un último impulso de energía, y corrí hacia las luces con todo lo que tenía. Al llegar al borde del pueblo, el sonido de los pasos de la sombra se desvaneció, y sentí que la presencia opresiva se alejaba. Desesperado y exhausto, me desplomé en el suelo, mis pulmones ardiendo y mi cuerpo temblando. La gente del pueblo comenzó a reunirse a mi alrededor, sus rostros llenos de curiosidad y preocupación. Traté de hablar, de explicar lo que había sucedido, pero las palabras seguían atascadas en mi garganta, y todo lo que podía hacer era señalar hacia el bosque y tratar de transmitir el miedo que aún sentía. Un anciano se acercó a mí, sus ojos llenos de comprensión y sabiduría. Me ayudó a ponerme de pie y me llevó a una pequeña taberna cercana, donde me ofreció un poco de agua y un lugar para sentarme.
Finalmente, después de varios intentos, logré encontrar mi voz y comencé a relatar mi encuentro con la sombra siniestra. El anciano me llevó a una pequeña taberna cercana, donde me ofrecieron un poco de agua y un lugar para sentarme. Finalmente, después de varios intentos, logré calmarme lo suficiente como para relatar mi historia de manera más coherente. Describí cómo había decidido acampar en el bosque, cómo los susurros habían comenzado y cómo la sombra había aparecido de repente, obligándome a huir por mi vida. El anciano asintió mientras escuchaba, y cuando terminé, me miró fijamente a los ojos. «Has tenido un encuentro con algo muy antiguo y poderoso», dijo con voz grave. «Este bosque ha sido el hogar de muchas leyendas y seres que no pertenecen a este mundo. Lo que viste es conocido en estos lugares como el guardián de las sombras. Aparece para aquellos que se atreven a entrar en su dominio y no muestra piedad». Sus palabras me llenaron de un nuevo tipo de miedo, un reconocimiento de que lo que había experimentado no era una simple alucinación o un mal sueño. Era algo real, algo que existía en las sombras más profundas del mundo y que había tenido la desgracia de encontrar. El anciano continuó hablando, explicando que el guardián de las sombras era una entidad que protegía el equilibrio del bosque, asegurándose de que aquellos que entraran sin respeto o sin entender el verdadero poder del lugar enfrentaran sus consecuencias. «Fuiste afortunado de escapar con vida», dijo, «pero no todos tienen tanta suerte». Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de asimilar lo que me había contado. Había sido testigo de algo más allá de mi comprensión, algo que desafía las explicaciones racionales y que vivía en los bordes de nuestra realidad. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Mientras la noche avanzaba y el agotamiento finalmente me vencía, me quedé en la taberna, rodeado por las voces suaves y reconfortantes de la gente del pueblo. Sentí que había encontrado un lugar seguro, al menos por el momento. Pero en el fondo de mi mente, sabía que nunca olvidaría la sombra siniestra y los susurros que habían marcado mi encuentro con lo desconocido.